Reddit pregunta, ¿qué siempre consideraste algo normal hasta que de repente te diste cuenta de que otras personas no lo tienen? Historia 1. Por mucho tiempo no entendí que la mayoría de las personas pueden darse cuenta de que tienen hambre antes de sentir dolor. Yo siempre tuve que esperar a que el estómago me diera un aviso doloroso, como si fuera una especie de recordatorio cruel. Me parecía normal que, si no sentía ese dolor, simplemente no estaba realmente hambriento. Cuando era pequeño, me di cuenta de que a otros les bastaba con un simple vaciamiento en el estómago para saber que necesitaban comer. Yo, por otro lado, tenía que esperar a que las señales fueran mucho más fuertes, como si mi cuerpo tuviera una forma muy tarde de avisar. Recuerdo un par de veces que me pasó en la escuela, mientras todos estaban listos para ir a la hora de comida, yo estaba completamente ajeno a que ya era hora de comer. No era hasta que alguien me lo decía o, peor aún, cuando el dolor de hambre llegaba de golpe, que entendía que ya era hora de llenar el estómago. A veces, me sentía un poco raro al ver que para los demás eso era algo tan sencillo de identificar, mientras yo necesitaba algo más evidente para darme cuenta. Historia 2. Cuando era niño, me iba caminando a la escuela. Cada mañana, el aire frío me golpeaba la cara, y aunque me tapaba la boca con la bufanda, no podía evitar que el frío me calara los pulmones. Cuando llegaba a casa, mi mamá siempre me preguntaba, ¿por qué estás ronco? Yo, sin saber qué responder, me encogía de hombros y pensaba que eso les pasaba a todas las personas cuando hacía frío. Para mí, era algo normal. Creía que la garganta ronca era solo una reacción del cuerpo al clima, como cuando alguien se resfría. Nunca le di mucha importancia, y menos aún pensé que podría ser algo más. Con el tiempo, los episodios de ronquera se volvieron más frecuentes. Al principio solo me pasaba en invierno, pero luego empezó a ocurrir también cuando corría mucho o hacía ejercicio, especialmente cuando no calentaba bien. Años después, durante una visita al médico, me diagnosticaron asma inducida por el esfuerzo físico. El frío, como me explicó el doctor, era uno de los principales desencadenantes, pues el aire helado hacía que mis vías respiratorias se estrecharan. Ahí fue cuando entendí que lo que para mí era normal, en realidad no lo era para todos. La ronquera no era solo un efecto del frío, era un síntoma de algo que mi cuerpo estaba sufriendo sin yo darme cuenta. Historia 3. Hablando como alguien con una visión terrible, me resulta increíble que haya personas que pueden ver perfectamente sin ningún tipo de ayuda. Es decir, no necesitan gafas, lentes de contacto ni nada por el estilo. Para mí, ir a la tienda a comprar un par de lentes es algo completamente normal, casi una rutina, porque sin ellos, las cosas se ven como un borrón. Pero hay personas que simplemente abren los ojos y todo está claro, todo el tiempo. No tienen que preocuparse por qué se les empañen los lentes ni por llevar repuestos, ni mucho menos por el costo de una consulta cada año. Pueden leer sin esfuerzo, ver la televisión, caminar por la calle o incluso conducir de noche sin que les cueste trabajo. Todo el tiempo. Es simplemente asombroso. Me parece como si vivieran en un mundo completamente diferente al mío, uno donde no hay obstáculos visuales, ni siquiera la necesidad de recordar llevar las gafas. Me pregunto cómo se sentiría tener esa libertad, esa facilidad de ver sin tener que depender de nada. No lo puedo imaginar, porque para mí, la visión sin corrección es algo tan lejano que parece sacado de una película. Historia 4. Desde que tengo memoria, en mi campo de visión aparecen periódicamente objetos brillantes extraños, cosas iridiscentes, dentadas, redondas, que poco a poco se van haciendo más grandes. Al principio, no entendía lo que eran, pensaba que eran cosas de mi vista o que era algo normal. Aparecen y crecen hasta que siento como si mi cabeza pasara a través de un anillo, y luego todo desaparece, pero la sensación es rara, como si el espacio se distorsionara por un momento. Esto sucedía con regularidad, y después me sentía muy irritable, adolorida y cansada, como si todo mi cuerpo estuviera agotado de la experiencia. Me pasaba sobre todo cada vez que mi mamá me llevaba con ella a comprar ropa o víveres. Ella solía molestarse mucho porque, después de unos 10 minutos en un centro comercial, yo ya quería irme. El bullicio, las luces, todo me parecía insoportable, y no entendía por qué. Mi cabeza comenzaba a latir con fuerza, y esos destellos aparecían con más frecuencia. Cuando tenía más de 20 años, mencioné esto de pasada: espera, me está dando esa cosa de los destellos. Como los odio, porque después me duele muchísimo la cabeza. Mi mamá, sorprendida, me miró y preguntó: espera, ¿qué? Fue entonces cuando me explicó que podría estar relacionado con algo más serio. Resultó que tengo migraña crónica con aura, y que la luz fluorescente era su principal desencadenante. Nunca lo había asociado con eso, hasta que un médico lo confirmó. Ahora lo entiendo, pero cuando era más joven, no sabía qué estaba pasando. Cada vez que esas luces brillantes aparecían, sabía que el dolor vendría, pero no entendía por qué. Historia 5.
Un miedo existencial constante. Resulta que no todos tienen un cerebro que parece una película de terror las 24 horas del día. Ni siquiera me doy cuenta de ello la mayor parte del tiempo. Es como si mi mente estuviera diseñada para buscar lo peor en cualquier situación, incluso en los momentos más inofensivos. Por ejemplo, cuando alguien cercano me dice que va a hacer algo fuera de lo común, mi cabeza no para de pensar en todos los peores escenarios posibles. ¿Y si algo le pasa? ¿Y si nunca regresa? ¿Y si este es el último momento en que los veo? Es como si, de alguna manera, estuviera viviendo en una realidad paralela donde siempre el peor escenario es el más probable y a veces ni siquiera puedo evitarlo. Intento no alimentar esos pensamientos, aunque es difícil. Me repito una y otra vez que no tiene sentido pensar así, pero la ansiedad sigue ahí, alimentando los temores que surgen sin que los invite. Es una lucha constante entre la razón y la sensación, entre lo que sé que es probable y lo que mi mente insiste en que podría ocurrir. Y lo peor es que no siempre soy consciente de que estoy atrapado en ese ciclo. Es como si mi cerebro estuviera en piloto automático, creando escenarios aterradores que ni siquiera me doy cuenta de que son solo eso, pensamientos, todo el tiempo. Historia 6. No confiar en los padres y ser muy cautelosa, evitando compartir detalles de mi vida personal porque podrían usarlos en mi contra. Pensaba que eso les pasaba a todas las personas. Desde pequeña, siempre sentí que tenía que ser reservada, no dejarme llevar por la confianza, porque cualquier cosa que dijera podría ser usada contra mí en el futuro. A veces, al compartir algo trivial, como un problema en la escuela o una discusión con un amigo, el comentario podía volverse una especie de arma en su contra, algo que me podían reprochar más tarde. No me sentía cómoda siendo completamente abierta. Guardaba todo para mí, creyendo que si decía algo, de alguna manera podría volverme vulnerable. Recuerdo que incluso en situaciones pequeñas, como al hablar sobre mis planes para el fin de semana, me encontraba buscando maneras de no decir demasiado, de no dar demasiada información. Pensaba que todo el mundo debía hacer lo mismo. Fue hasta mucho después que me di cuenta de que no todas las familias operaban de esa manera, que no todas las personas sentían esa necesidad de esconderse detrás de una pared, como si cada palabra pudiera ser usada en mi contra. Al principio, creí que era una forma de protegerme, pero después entendí que esa desconfianza no era normal. Sin embargo, ese hábito de ser cautelosa y de no confiar del todo en las personas, especialmente en los padres, me quedó marcado por mucho tiempo. Historia 7. Antes pensaba que los déjà vu aleatorios eran algo normal para todos, algo que todos experimentaban en algún momento. Para mí, era una sensación casi cotidiana. De repente, me encontraba en un lugar, hablando con alguien, o realizando alguna actividad, y sentía que todo ya había pasado antes, como si ya lo hubiera vivido en algún otro momento. No era algo frecuente, pero ocurría de vez en cuando, y me parecía completamente normal. Siempre pensé que todo el mundo debía sentirlo, esa extraña mezcla de familiaridad y desconcierto, esa sensación de que el tiempo se repite. Sin embargo, un día, comenté esto con un amigo y me miró sorprendido. Me dijo, de verdad, yo nunca he sentido eso. Al principio no le di mucha importancia, pero al hablar con más personas, me di cuenta de que no todos experimentan ese fenómeno. Algunos incluso nunca lo han vivido, y para ellos, el concepto de un déjà vu parecía completamente extraño. Me sorprendió mucho, porque para mí siempre parecía algo completamente común. Me hizo pensar que, a veces, las experiencias que creemos universales, como estas sensaciones inexplicables, en realidad no lo son en absoluto. Historia 8. Antes pensaba que todas las personas tenían esa voz interna que las acompañaba durante el día, esa especie de monólogo que te guía, te recuerda lo que tienes que hacer, te hace cuestionarte cosas o incluso te habla en momentos de duda. Para mí era tan natural escuchar esa voz, como si fuera una parte constante de mi vida. No solo la usaba para organizar mis pensamientos, sino también para tomar decisiones, para autoevaluarme o para tener conversaciones conmigo mismo. Pensaba que todo el mundo debía tenerla, porque siempre había estado allí, sin que me diera cuenta de su presencia constante. Pero luego, en una conversación con alguien, mencioné algo sobre la voz interna y me miró como si estuviera hablando de algo completamente extraño. Me dijo que nunca había experimentado eso, que no tenía esa voz interna que pudiera hablarle, ni siquiera cuando se lo pedía. Al principio, me pareció imposible de creer. Pensaba que todo el mundo la tenía, que era una parte universal de la experiencia humana. Cuando entendí que esto no era algo tan común, me impactó profundamente. Me hizo preguntarme cómo las personas que no tienen esa voz interna procesan sus pensamientos, cómo toman decisiones o incluso cómo se enfrentan a sus propios dilemas. Para mí, la voz interna es algo tan esencial que no imaginaba que existieran personas para quienes es un concepto completamente ajeno. Historia 9.
Desde que era niña, a menudo sentía que mi corazón como que saltaba y perdía latidos. Era una sensación rara, como si un latido se interrumpiera por un momento y luego regresara, o como si mi corazón diera un pequeño brinco antes de seguir con el ritmo normal. Siempre lo consideré algo normal, algo que me pasaba de vez en cuando, pero no le daba demasiada importancia. Pensaba que todos lo experimentaban, que era una sensación común. Incluso me pasó tantas veces que ya ni me sorprendía. Un día, durante un examen rutinario, el médico lo notó mientras me tomaba el pulso. Me preguntó si estaba nerviosa por la visita al doctor, y yo, sin pensarlo mucho, le dije que no, que mi corazón siempre hacía eso. Al principio no le dio mucha importancia, pero al revisar los resultados, me explicó que tenía muchas contracciones ventriculares prematuras. En ese momento, me quedé sorprendida. Nunca había asociado esa sensación con algo específico o preocupante. El cardiólogo me dijo que era un fenómeno muy común, pero que la mayoría de las personas no lo sienten de manera regular, como me ocurría a mí. Para ellos, era algo tan sutil que ni siquiera lo notaban. Fue un alivio saber que no era algo raro, pero también me hizo darme cuenta de cuán diferente puede ser la experiencia de cada persona con algo tan básico como el ritmo cardíaco. Historia 10. Pensaba que todos podían desenfocar los ojos a voluntad, por ejemplo, hacer que la visión se volviera borrosa cuando quisieran, como si fuera algo natural. Desde pequeña, tenía esa capacidad de ajustar mi enfoque sin tener que hacer mucho esfuerzo, como si simplemente pudiera cambiar la nitidez de las cosas a mi alrededor. Lo hacía en la escuela, cuando estaba mirando a través de la ventana o incluso cuando me aburría en clase. Era una especie de juego para mí y nunca me pareció extraño, porque pensaba que todos lo hacían sin pensarlo. Sin embargo, cuando comenté esto con un amigo un día, me miró confundido. Le pregunté si alguna vez podía desenfocar su vista cuando quisiera y me dijo que no, que nunca había hecho eso. Pensé que tal vez no me estaba entendiendo bien, pero al seguir hablando, me di cuenta de que para él y para muchas otras personas, eso no era algo común en absoluto. Fue ahí cuando descubrí que aunque no todos pueden hacer eso, sí es una característica bastante común entre algunas personas. Además, después de que me diagnosticaron astigmatismo, entendí un poco más sobre mi visión. El astigmatismo, que también es bastante común, hace que las cosas se vean borrosas o distorsionadas, y en mi caso, eso explicaba por qué podía jugar con el enfoque de mis ojos de manera tan fácil. Aunque para mí era algo completamente normal, me sorprendió mucho descubrir que no todo el mundo experimenta la visión de la misma manera. Historia 11. Siempre pensé que hablar conmigo misma en voz alta era algo normal, algo que todos hacían de vez en cuando. Era una forma de organizar mis pensamientos, de tomar decisiones o simplemente de desahogarme cuando me sentía estresada o confundida. A veces, cuando me encontraba en una situación complicada, me preguntaba en voz alta algo como, ¿debería hacer esto o lo otro? O simplemente comentaba para mí misma lo que estaba viendo. Nunca lo consideré raro, porque siempre lo había hecho. Un día, estaba en la tienda, en el pasillo de vegetales en conserva, preguntándome a mí misma si teníamos judías verdes en casa. Lo decía en voz baja, como una especie de murmullo, pero claramente lo estaba pensando en voz alta. De repente, una mujer grosera que estaba cerca de mí se giró y me dijo, ¿te das cuenta de que estás hablando contigo misma? Me quedé sorprendida por su tono, pero respondí sin pensarlo mucho, ¿y usted se da cuenta de que está escuchando? Fue como una reacción instintiva, porque en ese momento me sentí un poco avergonzada, pero al mismo tiempo, no entendía por qué lo encontraba tan extraño. Para mí, hablar conmigo misma era tan natural como respirar, y no entendía por qué la gente lo veía de una forma tan rara. Después de ese incidente, comencé a ser más consciente de cuando lo hacía, aunque no dejé de hacerlo. Simplemente me sorprendió descubrir que no todo el mundo tenía esa costumbre. Historia 12. Mis padres trabajaban a tiempo completo y a menudo me dejaban solo en casa. No solían verificar si hacía la tarea, así que llegaba a casa de la escuela, veía televisión, jugaba con el perro, hacía cualquier cosa por mi cuenta. Literalmente nunca hacía la tarea porque no había nadie que me lo obligara. Me sentía como si fuera libre de hacer lo que quisiera, pero, al mismo tiempo, la mayoría de las veces me sentía aburrido y solo. Estaba todo el día en la casa vacío, sin nadie con quien hablar y sin ningún tipo de estructura. Siempre intentaba encontrar un amigo con quien pudiera salir o hacer algo para pasar el tiempo. Como en los 90, el teléfono fijo era mi único recurso, así que llamaba a todos mis compañeros de clase y los invitaba a jugar, pero siempre respondían no. Me decían que no podían porque tenían que hacer la tarea o porque sus padres no los dejaban salir. No entendía ese concepto de no se puede. Yo pensaba, ¿por qué no pueden salir? Mis padres no están en casa, yo puedo ir a donde quiera. Para mí, la idea de hacer la tarea no era una obligación, sino una sugerencia. Era un concepto completamente ajeno.
temprano. Solo cuando crecí y tuve mis propios hijos, entendí que, en realidad, mis compañeros no estaban siendo estrictos, sino que sus padres simplemente eran mucho más responsables que los míos. Al final, ellos estaban siguiendo un patrón que me parecía incomprensible en ese momento, pero que ahora veo como parte de la estructura necesaria para cuidar y guiar a los niños. Yo, por otro lado, simplemente estaba a mi aire, sin nadie que me orientara o me obligara a cumplir con mis responsabilidades. Historia 13. Siempre pensé que cenar a las 9 o 10 de la noche era algo normal. Crecí en una familia donde mis padres trabajaban mucho y debido a sus horarios, siempre cenábamos muy tarde. Era como parte de nuestra rutina diaria. Yo llegaba de la escuela, hacía mis tareas o jugaba un poco, y luego, cuando ya era bastante tarde, nos sentábamos a la mesa. Para mí, esa era la hora normal de la cena. Nunca me parecía raro, era lo que siempre había conocido. Solo cuando empecé a cenar con amigos o a quedarme en sus casas, me di cuenta de que la mayoría de las familias cenan alrededor de las 6 o 7 de la tarde. Al principio me pareció extraño. Recuerdo una vez, cuando estaba en casa de un amigo, que a las 7 de la tarde ya estaban todos sentados a la mesa y me sorprendió mucho. Pensé, ¿cómo? ¿Ustedes comen tan temprano? Para mí, esa era una hora completamente fuera de lugar para cenar. No entendía cómo podían tener hambre tan temprano, ni por qué esperaban tanto para hacer algo después de la comida. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mis amigos probablemente se sorprendían también por ver que nosotros cenábamos tan tarde. Los vecinos que siempre nos veían llegar a casa y preparar la cena en la oscuridad de la noche deben haberse acostumbrado, pero seguro que al principio pensaron que era raro. Historia 14. Cuando estoy en una habitación con otras personas, una parte de mi cerebro presta atención a cada conversación que mis oídos pueden captar. Escucho todas al mismo tiempo. En particular, mi cerebro se enfoca en el tono emocional de cada conversación, por si acaso alguien empieza a sentirse mal. Resulta que la mayoría de las personas se enfocan en una sola conversación a la vez. Mi caso es diferente y tiene que ver con el hecho de que crecí rodeado de padres irritables que podían explotar en cualquier momento. En el fondo, simplemente no quiero que pase algo que haga que una persona enfadada me grite. Esto también explica por qué me resulta difícil estar en grupos de más de 10 personas. Hay demasiadas voces teniendo conversaciones diferentes y no logro procesarlas todas. Si no logro seguir el ritmo, me siento vulnerable e indefenso y a partir de ahí todo empieza a ir cuesta abajo. Siempre me pongo calcetines antes de dormir. No puedo dormir sin ellos, pero resulta que para otras personas esto es algo raro. Historia 15. Siempre pensé que las personas dejaban de cenar juntas en familia tan pronto como el niño era capaz de comer solo sin hacer un desastre y ya no necesitaba supervisión. Durante prácticamente toda mi vida, excepto los primeros años, todos en mi familia cenábamos en diferentes lugares y en distintos horarios. Creía que solo las familias religiosas cenaban juntas. Rápidamente me di cuenta de lo equivocado que estaba y de lo poco convencional que era mi familia. Mis padres son alcohólicos funcionales que niegan tener un problema. Hacían lo mínimo necesario para que tuviera comida y pudiera ir a la escuela, pero nada más. Desde que terminé la escuela primaria y empecé la secundaria, dejaron de involucrarse por completo en mi vida. A los 14 años me mudé de casa y ellos ni siquiera se opusieron. Para ellos, lo único importante era que siguiera asistiendo a la escuela y eso fue lo que hice. Historia 16. Parálisis del sueño. He experimentado esto durante toda mi vida. Lo curioso es que mi parálisis rara vez es aterradora o de pesadilla. Sin embargo, sí me ocurre. Tengo 3 versiones comunes de parálisis. La más común es escuchar una orquesta de mariachis y parece que están tocando en mi entrada o al fondo de mi patio trasero. Sonidos parecidos a una fiesta de cóctel cerca de mi habitación, con el tintineo de copas y conversaciones. Graznidos de cuervos afuera de mi ventana, pero no de forma espeluznante. En el pasado, tuve un caso en el que una abuela, no la mía, simplemente una anciana cualquiera, se sentaba en la esquina de mi cama y tarareaba una canción de cuna. Finalmente, me quedaba dormido. En todos estos años, creo que eso me ha pasado unas pocas veces. Ese tipo de parálisis me gusta. De alguna manera, me tranquiliza. Cuando tengo una experiencia negativa, la mayoría de las veces aparece lo que llamo el hombre en la esquina. Se queda en las sombras, gruñe y sisea, golpeando periódicamente la pared con el puño. Y lo hace de manera increíblemente fuerte. Cuando esto ocurre, me siento muy incómodo porque estoy aterrorizado, pero mi cuerpo está completamente paralizado. Es como una inyección de adrenalina en mi sistema que no puedo quemar porque no puedo moverme. Es una sensación muy antinatural e incómoda. Historia 17. Sinceramente, la ansiedad en general. Hasta la mitad de mi adolescencia no entendía que no era normal sentir una ansiedad tan intensa por cosas completamente triviales. Una vez bromeé con una amiga diciendo que esperaba vomitar antes de la fiesta a la que íbamos, en lugar de durante ella. Ella me preguntó, ¿por qué
deberías vomitar antes o durante la fiesta. Yo le respondí algo así como, ya sabes, esa sensación de mareo y nerviosismo, sabiendo que vas a estar rodeada de un grupo de personas y tienes que vomitar para sentirte mejor. Creo que no hace falta decir que ella no entendió lo que estaba diciendo. Me preguntó si alguna vez había ido al médico por esto. Honestamente, pensaba que todos sentían eso antes de ir a una fiesta, a un lugar nuevo, al doctor o a cualquier sitio. Desde pequeña, siempre estuve ansiosa y nerviosa. A veces incluso por cosas insignificantes, como tener que contestar una llamada telefónica o ir a un lugar que ya había visitado decenas de veces. Siempre sentía que alguien estaba enojado conmigo, aunque no hubiera ninguna razón para pensarlo. Lo peor era cuando me acostaba por la noche y sentía que la muerte se acercaba, como si algo terrible fuera a pasar de la nada. No voy a mentir, incluso siendo adulta, aún no puedo creer que haya personas que no experimentan ansiedad todos los días. A esas personas solo puedo hacerles una pregunta: ¿qué se siente ser el consentido de los dioses? Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar que hayan vivido con el tema del video de hoy. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un abrazo y hasta luego.